Muy buenos días, comenzamos una nueva semana en PTV Sevilla a puertas de un festivo. Mañana 12 de octubre, Día del Pilar, será festivo, pero nosotros no paramos porque queremos seguir llevándole a sus casas, a sus domicilios, toda la actualidad de Sevilla capital y también de la provincia. Lo hacemos como todos los días en riguroso directo y vamos a comenzar un poco desgranando lo que nos trae la prensa de Sevilla, porque bueno, hablamos de Sevilla, es una de las grandes ciudades españolas con menos deuda pública, solo superada por ciudades como Bilbao y Alicante. La deuda ha bajado desde 2009 de los 522 millones que se registraba justo en esa fecha. La actualidad de nuestra provincia también nos lleva hasta Dos Hermanas porque Cultura comienza los trámites para que la romería del Balme sea declarada bien de interés cultural. También vamos a hablar de la despoblación en Sevilla de municipios como por ejemplo El Gandul, el Torbiscal o Castilleja de Tarajara, que se han quedado completamente vacíos. Me decía mi compañero Christopher, que está hoy con nosotros, que bueno, que no son poblados, que ya son despoblados. Vamos a hablar también de, bueno, de que Sevilla ha recibido 1,7 millones de alimentos para los 60.000 sevillanos que están en riesgo de exclusión. Pero como no podía ser de otra forma, la actualidad informativa nos lleva a hablar de deporte porque ayer La Roja cayó ante la selección francesa en la Liga de las Naciones, pero caímos de forma muy digna porque los de La Roja estuvieron peleando durante todo el partido para conseguir esa victoria. Parece ser que hay un pequeño problema del arbitraje, que le llevó a la derrota de los jugadores de Luis Enrique. Esto nos lo trae la actualidad deportiva, pero bueno, nosotros tenemos, como decíamos al principio, que centrarnos en la actualidad de nuestra ciudad, de Sevilla, de nuestra provincia, y lo vamos a hacer con tres portadas de los tres diarios que vamos a ver enseguida, porque empezamos con la cabecera de Diario de Sevilla, que encabeza su portada con la evolución de las cuentas de las grandes ciudades. Sevilla reduce su deuda pública a la mitad, hasta los 252.000 millones de euros. También publica una nueva página en el fraude de las subvenciones, y es que la Fiscalía de Sevilla pide 3 años de prisión y una multa de 5 millones para Luis Castel por la ayuda que recibió de Industria para una fábrica de cosméticos anti-envejecimiento y tratamientos oncológicos. Siempre con una mirada a nivel nacional, lo hacemos desde el principio del programa. La colada de lava arrastra ya rocas de hasta 3 pisos. Parece ser que el volcán cobra fuerza tras derrumbe del flanco norte del cono. Vamos a hablar y vamos a ver imágenes de última hora del volcán, pero bueno, tenemos que seguir hablando de la actualidad de Sevilla, porque al final lo que nos atañe a todos, y nos vamos directamente hasta la portada de Sevilla Actualidad, porque bueno, recoge que 60.000 sevillanos en riesgo de exclusión recibirán 1,7 millones de kilos de alimentos que el Gobierno de España ha entregado a bancos de alimentos y Cruz Roja de Sevilla. También recoge una noticia en materia sanitaria, y es que padres de niños con diabetes recaudan 100.000 euros para encontrar la cura. La donación de Diabetes Cero va para un proyecto en el que científicos de la Fundación Progreso y Salud, del Hospital Macarena, el Hospital Puerta del Mar y el Biobanco de España buscan tratamiento y cura para esta enfermedad. Hablábamos al principio de una noticia que tiene que ver con cultura y nos hacemos eco también aquí de ello, y es que la romería de Balme será declarada bien de interés cultural. La Consejería de Cultura incoa el procedimiento por el valor patrimonial, etnológico y devocional de la romería y amplía su influencia social y de convivencia no solo en Dos Hermanas, sino también en toda la provincia. Cambiamos ahora de periódico, nos vamos hasta la portada de ABC, que aborda un tema que preocupa y mucho, no solo a nivel político, sino también a toda la sociedad. La edición de Sevilla de ABC hace un recorrido por la Sevilla vaciada, pueblos que se quedaron vaciados para siempre. También, entre comillas, otro tema, también a nivel sanitario, si todos los pacientes terminales recibieran cuidados paliativos y no solo la mitad, muy pocos pedirían la muerte. También hace un recorrido pues, por los ayuntamientos de la provincia, y es que los alcaldes inician la regularización de las viviendas irregulares. De todo esto y muchísimo más vamos a hablar con un grande profesional, Christopher Rivas, que nos acompaña en la mañana de este lunes 11 de octubre. Muchas gracias, Christopher, por venir. Es tu casa, esperemos que pases una mañana agradable con nosotros. Vamos a hablar de la actualidad de Sevilla. Vamos a empezar hablando de lo que recoge Diario de Sevilla en sus páginas, y bueno, de que Sevilla es la tercera capital, gran capital de España, con menos deuda pública. Yo creo que esto es una gran noticia para las arcas municipales, sobre todo, ¿no? Hombre, claro, siempre es buena noticia, sobre todo para el que gestiona, saber que tiene mucha más capacidad de endeudamiento si necesita hacer inversiones. Es verdad que si lo comparamos con la época de Zoido, donde llegó, bueno, después de la crisis, la deuda municipal era más importante,
pero creo que también a la hora de analizar este asunto tenemos que ver que no es una situación excepcional de Sevilla, sino que es una situación que prácticamente en todos los ayuntamientos de España y de todos los tamaños se ha llevado a cabo esa reducción precisamente por aquella ley Montoro, ¿no? Aquellos cambios normativos del gobierno del PP en su momento que obligaban o forzaban a destinar el superávit a la erradicación de la deuda municipal. Eso tenía su parte mala y ya lo vimos en su momento con muchas movilizaciones por parte de partidos políticos, de sindicatos, de gran parte de la ciudadanía, ¿no? Porque limitaba la capacidad de los ayuntamientos para hacer frente a los servicios públicos, que al final no olvidemos que son los más necesarios porque son los más cercanos a la gente. Pero claro, vista con el paso del tiempo, ¿no? Pues trae una consecuencia buena, que era al final la que buscaba esta normativa, que es la de sanear las administraciones públicas, porque no olvidemos que también en el sector público español había un importante problema de deuda en aquel entonces, estamos hablando de hace una década prácticamente, y hoy en día pues bueno, eso está un poco más controlado. También es cierto que la situación económica hoy en día, a pesar de la pandemia, está lejana de la situación de aquel momento, ¿no? Es increíble la comparativa porque solamente está por delante Bilbao y Alicante, que bueno, a lo mejor Bilbao todos nos podemos hacer una idea que sí que es una de las grandes ciudades y que bueno, sí que económicamente pues nunca ha sido una ciudad pues con ciertos problemas, ¿no? Sino que bueno, siempre se habla pues de la economía vasca. La capacidad de recursos que tienen es compararla a la nuestra. En comparación con la nuestra no tiene nada que ver, pero Alicante, por ejemplo, sí es algo que a mí me ha sorprendido, porque Alicante sí que es una ciudad, bueno, que sí que está un poco más deprimida con el tema de la crisis. Bueno, recordemos que cuando la burbuja inmobiliaria, una de las grandes provincias o las más afectadas, eran las ciudades costeras, ¿no? Sí. Con mucho... Bueno, en el caso de la Costa Blanca, aquello es tremendo, ¿no? Se habla siempre del ejemplo de la especulación de la Costa del Sol, pero la Costa Blanca y la Costa Valenciana en general no se queda atrás. Pero sí que es cierto que, desde mi punto de vista, esto de reducir la deuda, creo que, ya lo he dicho, tiene una parte positiva, que es la de tener mayor capacidad de inversión para los gestores actuales, incluso para los futuros, pero tampoco podemos perder de vista que el hecho de que tengamos menos deuda también significa o explica que en los años previos hemos tenido muchísimas menos inversiones. No sé, creo que si nos paramos a pensar en los últimos 4 o 5 años, tampoco se nos viene a la cabeza grandes inversiones públicas de ámbito municipal, ¿no? en Sevilla. Es verdad que Sevilla es una ciudad grande, el Ayuntamiento de Sevilla tiene una capacidad de inversión importante, creo que el próximo presupuesto está rondando los 1.000 millones de euros, pero que bueno, es una cantidad acorde con el volumen de población que tiene Sevilla. Como tú bien mencionabas, en el caso de Bilbao creo que no es comparable, y desde luego el caso de Madrid y Barcelona, por su volumen de población y de capacidad económica, están a años luz de Sevilla. Creo que quizá el ejemplo con el que más nos podríamos comparar pues, sería con Málaga, con Zaragoza o con Valencia, ¿no? Pero desde luego creo que es una buena noticia, también teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, que ahora van a llegar un montón de millones de euros, prácticamente una lluvia de millones de los fondos europeos, donde el Ayuntamiento de Sevilla, igual que otros muchos, han presentado, o están presentando de hecho todavía, muchos proyectos, por ejemplo el programa Next Generation, y creo que desde luego supone afrontar los próximos años con una capacidad económica municipal mucho más desahogada que, como digo, la que se encontró Zoido en su momento cuando llegó. Esto también es un paso, ¿no?, a nivel de campaña electoral para Juan Espadas, que ahora mismo es quien... A mí esto me resulta muy curioso, porque claro, lo mismo, en este caso en Sevilla cambiaron los alcaldes, ¿no? Pero en otros municipios de España resulta muy curioso tirar de hemeroteca y echar un vistazo a qué decían los municipios hace 8 o 10 años sobre las políticas que encorsetaban el gasto municipal, las inversiones. Y esos mismos son ahora los que están sacando pecho de qué bien he gestionado y he reducido la deuda. Pero es que se nos olvida decir que no la han reducido voluntariamente los alcaldes, de todo signo político, sino que lo han reducido porque hay una normativa que obligaba a destinar los recursos a pagar a los bancos. Bueno, vamos a seguir avanzando en la actualidad de Sevilla. Dejamos a un lado pues la deuda pública, que con muy buenas noticias, por supuesto, pero tenemos que hacernos eco de una denuncia de una vecina del barrio de Triana, de la calle Arcángel San Gabriel. Bueno, que esta señora vive justo encima, pues parece ser de una central electromagnética o de un centro electromagnético, bueno, que esto, como comprenderán, produce una cantidad de ruido porque hay unas máquinas que están funcionando constantemente para que nosotros tengamos wifi, para que tengamos red móvil, en definitiva, y esta señora de 80 años denuncia
pues que es imposible, es insostenible seguir viviendo. Incluso alega que una vecina de allí también han tenido que salir del inmueble, pues porque, bueno, pues porque seguía incómoda por esos ruidos, e incluso habla de que se le movía la casa. Christopher, hay mucha gente que, bueno, que te vas a vivir a un sitio, no sabes realmente, o sea, no se hace un estudio de campo, y más en esta época, porque ella lleva ya bastantes años, desde el 98 viviendo en esta vivienda. Tú no te haces una idea de que vas a acabar así. O sea, entonces hay muchos vecinos de Sevilla, ¿no?, que se aquejan de los ruidos y de las situaciones incómodas en casa, en viviendas alquiladas, incluso de la propiedad del propio inquilino o denunciante, que se quejan de ruidos y de malestar. Y esto tiene mucho que ver también con las compañías eléctricas, porque recordemos lo de las antenas móviles, que esto es un tema que lleva años encima de la mesa y que no se le pone solución al final, Isa, todo lo que tiene que ver con medidas que puedan dificultar la vida o complicar la vida a la gente, requiere de una regularización, de una normativa, ¿no?, específica que ayude a controlar las consecuencias de cualquier tipo de actividad. En este caso estamos hablando de lo que parece ser un transformador, de una centralita de comunicaciones, pero casos como este pues se dan con transformadores eléctricos, se dan con actividades económicas. A todo el mundo se nos viene a la mente los bares, por ejemplo, ¿no? Es muy complicado conciliar dos derechos, al menos uno, que es el descanso, que es fundamental, y después el otro, que bien puede ser una actividad económica, puede ser una actividad de ocio. Es complicado tasarlo y poder hacer que los dos convivan, ¿no? Sí que es verdad que en situaciones como esta, donde te afecta directamente a tu casa, creo que al menos deberían de velar las autoridades, no sé si en este caso serían municipales, nacionales o autonómicas, por controlar o al menos comprobar que estén habilitados esos espacios para que las molestias a los vecinos sean las menos posibles. Pero desde luego, si además es una señora de 80 años con una evidente vulnerabilidad, ¿no?, creo que, bueno, aquí en este caso los ayuntamientos creo que tienen que tomar cartas en el asunto de forma clara, al menos interesarse por ver cómo pueden ayudar a esta señora. Realmente la situación es complicada porque, bueno, hay dos grandes compañías que parece ser que está detrás de este alquiler a esta señora, porque fueron ellos los que alquilaron, parece ser, siempre digo porque no tenemos pruebas reales de que así sea, los que alquilaron la habitación a la señora. Y a mí hay una cosa que siempre me ha preocupado, porque no puedes vivir encima ni al lado de una central electromagnética, ni puedes vivir al lado de una antena. O sea, que estamos hablando de una cosa de sanidad pública, creo yo. Técnicamente hay una regularización más o menos amplia, pero en teoría garantista, que tasa, ¿no?, cuáles son las medidas o la distancia o el volumen de la potencia de la emisión del ruido, de la emisión de esa señal, ¿no? Sigo insistiendo en que creo que son situaciones complicadas, pero también creo que son situaciones excepcionales. Es decir, como norma, creo que hay suficientes posibilidades de implantar, lo desconozco, pero estoy convencido de que en instancias como esta puede haber sistemas técnicos que ayuden a reducir en un 80% por lo menos los efectos para vecinos como los de estas señoras, ¿no? Bueno, pues esperemos que se le solucione en cuanto antes la situación a esta vecina del barrio de Triana. Vamos a seguir hablando de la actualidad de Sevilla, vamos a cambiar de diario porque, bueno, vamos al digital, a Sevilla Actualidad. De ahí viene nuestro compañero Christopher Rivas y abre con creo que es una buenísima noticia, es que en su compromiso, ¿no?, con las personas más desfavorecidas, pues el Gobierno de España ha entregado al Banco de Alimentos y a Cruz Roja Sevilla 1,7 millones de kilos de alimentos que van a beneficiar a 60.000 sevillanos en riesgo, Christopher. Al final, bueno, todo lo que sea alimentos para personas que lo necesitan siempre es una buena noticia, porque resuelve la situación de urgencia que tienen esas familias. Estamos hablando de 60.000 personas que están en riesgo de exclusión, es decir, una situación muy compleja que no tienen capacidad para poder hacer frente a lo más básico, ¿no?, que tenemos cada uno, que al final es la alimentación de cada día. Por lo tanto, en ese sentido es buena noticia. Pero tampoco nos olvidemos que esto no es más que, volviendo al ejemplo de lo que hablábamos antes, un cuidado paliativo, ¿no? Es una medida de urgencia para esas personas que no tienen otra posibilidad de tener alimentos. Sí que creo que en este caso, y aprovechando los fondos europeos, ¿no?, de los que hablábamos antes, generar, aunque es muy complejo, generar oportunidades para muchas de estas personas que tengan alguna posibilidad de
tener unos ingresos, al menos para poder hacer que tiren para adelante, ¿no?, de su familia, que una vivienda, una comida, o sea, lo mínimo, ¿no?, de cualquier familia. Y en este caso, lo que sí que es de agradecer y hay que valorar, y creo que desde los poderes públicos y los medios también se agradece, pero creo que casi nunca es lo suficiente, es reconocer el trabajo del Banco de Alimentos, de Cruz Roja, de tantas organizaciones sociales, asociaciones pequeñas de casi grupos de amigos, ¿no?, tanto en la capital como en otros municipios de la provincia, que se vuelcan en prestar ayuda a personas que de verdad, si no fueran por ellos, probablemente lo tendrían muy difícil para comer cada día. También hay que meter aquí a las hermandades, que hacen una labor social también muy importante. Lo ideal sería que esa ayuda no hiciese falta, pero la realidad es que lo hace. Bueno, esto es una muestra más de que hay un compromiso no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel social, ¿no?, de toda la población de Sevilla, que se vuelca con los más necesitados, no solo de Sevilla, sino de toda España, porque bancos de alimentos hay repartidos por toda España, pero sí que es verdad bueno, en los últimos años en Sevilla precisamente el Banco de Alimentos ha hecho una labor encomiable y ha ido ganando peso, ¿no?, entre todas esas asociaciones sociales que ayudan, también instituciones sociales que ayudan, ¿no? Efectivamente, el Banco de Alimentos también tiene un objetivo social muy claro, ¿no?, que precisamente aportar alimentos a esas personas, incluso entidades que lo necesitan, que además hacen un reparto, digamos, complementario. Creo que, como te decía, es importante que haya entidades de este tipo, porque muchas veces son personas a las que los ayuntamientos, las propias instituciones no llegan. Quizá porque la gente vea que no están, digamos, que no son accesibles o que llevan demasiados trámites burocráticos, y en una entidad como el Banco de Alimentos, pues precisamente encuentran una respuesta con la agilidad que muchas veces ellos demandan. Pero no sé, sigo pensando que en los últimos años, creo que se pueden comparar los datos, los desconozco ahora mismo, pero sé que existen de otras veces que los hemos tratado, hay un volumen casi fijo de personas que requieren ayuda alimentaria. Bueno, esto pasa en todas partes, pero con la llegada de la pandemia, por ejemplo, estos niveles se han multiplicado por 4 y por 5. Efectivamente y afortunadamente, bueno, ya parece que tanto los datos de empleo, de contrataciones, como de asistencia a los propios servicios sociales se ha reducido drásticamente una vez que las medidas han ido mejorando. Pero sí que es verdad que a la labor que habitualmente venían desarrollando instituciones como el Banco de Alimentos, ha habido que sumar de golpe y porrazo a miles de personas más que se han visto de la noche a la mañana que no tenían de dónde tirar. Esto tiene que hacernos ver, por un lado, como decía, agradecer la labor tan importante que han hecho, pero al mismo tiempo hacer ver que si no fuese por esas instituciones, y una vez pasada la pandemia y vuelta más o menos a la normalidad, sigue habiendo muchas familias que dependen de este tipo de organizaciones, como el Banco de Alimentos o como Cáritas, por ejemplo. Bueno, pues esperemos que sigan con esta actividad y que este derroche de solidaridad pues siga muchos años más. Vamos a seguir avanzando en la mañana de hoy, porque lo anunciábamos al principio del programa, tenemos que hablar de cultura y nos vamos a ir hasta la provincia de Sevilla, y es que parece ser, ¿no?, que Cultura está estudiando, bueno, ha empezado ya con los trámites para declarar la romería de Valme como bien de interés cultural. Yo creo que esto es un gran paso, porque a los nazarenos son personas con una devoción muy arraigada, ¿no?, a la Virgen del Valme, y bueno, sería, o sea, otra de las romerías más, ¿no?, no solo de la provincia, sino también de toda Andalucía. Bueno, hace mucho tiempo, ¿no?, que se viene hablando de que la romería de Valme, por su arraigo, por su capacidad de congregar a muchos fieles, pues está entre las principales romerías de Andalucía, ¿no?, junto con la Virgen de la Cabeza, con la Virgen del Rocío, romerías que se nos vienen a la cabeza a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es una buena noticia, sobre todo para los devotos, para los hermanos, para los fieles y para las hermanas. Creo que también es una buena noticia para una ciudad que además hace bien en presumir y poner en valor los elementos identitarios que tiene, ¿no? Y en este caso, además, una romería que trasciende ese término municipal de dos hermanas y atrae a mucha gente de la provincia, con lo cual yo creo que es una buena noticia para también bueno, darle, ¿por qué no?, su parte de protagonismo a las tradiciones religiosas que trascienden de la capital, que hay muchas. Y bueno, estamos a las puertas de la romería, porque el tercer domingo de cada mes me parece que es la romería del Valme. O sea, está por esta fecha, no me sé ahora mismo el dato exacto, pero está al caer. De hecho, este año
visita excepcionalmente el hospital que lleva su nombre. Ah, qué bien. Bueno, pues mira, una grandísima noticia para este lunes de puente solamente de alguno, porque nosotros estamos aquí trabajando y nos encanta, bueno, pues contar estas buenas noticias, no otras tanto como la que vamos a hablar ahora. Nos vamos a ir hasta la portada de ABC, hasta la edición local de ABC Sevilla, y habla de despoblación. Y es que hace un recorrido, ¿no? Por los pueblos completamente vaciados de la provincia de Sevilla. Christopher, es una pena, ¿no?, que tengamos que hablar de despoblación. Yo supongo que esto es una cuestión muy política, porque yo creo que se debería de invertir mucho más en esos pequeños pueblos, que hay mogollón, no solo en Sevilla capital, en Sevilla provincia, sino en toda Andalucía, que se están quedando absolutamente vacíos. O sea, que hay pueblos en los que vive una persona o ninguna. Hay situaciones, no solamente en Sevilla, Andalucía, sino también en España pasa, que hay muchísimos pueblos, yo creo que en su día serían aldeas y ya ni siquiera eso, ¿no? También es verdad que el concepto de pueblo que tenemos aquí en Andalucía dista mucho del concepto de pueblo del norte. Exactamente. En el norte, una zona con 20 habitantes es un pueblo, y aquí eso no sería más que un barrio, una aldea, algo así, ¿no? Pero volviendo al caso que nos atañe, Sevilla, yo creo que dentro del contexto general, ¿no?, que podemos ver en otras partes de España, no es una zona que haya sufrido, de las que más ha sufrido la despoblación. Pero eso no quita que sí que hay enclaves en la provincia, como destaca este reportaje de ABC, que sí que han pasado a la historia de alguna forma. Esto también tiene mucho que ver con la actividad económica de ese entorno, fundamentalmente con la agricultura. No es lo mismo, ni se necesita la misma mano de obra hace 80 años que hoy en día, ¿no? Uno de los ejemplos, por ejemplo, que marca el reportaje es el ya despoblado de Gandula, en Alcalá de Guadaira. Un lugar muy desconocido para todos aquellos, probablemente, que no sean de Alcalá, pero que tiene su encanto y su particular historia, porque tenía una posada, un ayuntamiento, funcionaba prácticamente de hecho funcionó durante algunos siglos como un pueblecito aparte, que posteriormente, con el paso de los años, acabó, digamos, adscrito al concejo de Alcalá. Y esto nace porque allí se enclava un palacio, el Palacio de los Marqueses de Gandul, y a raíz de ahí, tiene varios molinos, y hay una extensión de terreno agrícola que la han venido cultivando. De hecho, en el caso de este despoblado hay una luz, al menos, que nos une con la historia, que nos puede contar cómo es, que es el caso de Curro López, que es un maestro de escuela de Alcalá de Guadaira, ya jubilado. Él nació allí cuando todavía aquello tenía vida, tenía varias familias, y él desde pequeño siempre le llamó mucha atención aquello. Es una sociedad muy cerrada, muy particular, claro, nada que ver con los grandes municipios, ¿no?, ni con los avances tecnológicos los que vivimos hoy. Bueno, pues este señor, a lo largo de su historia, ha ido recopilando, a base de recuerdos y del contacto con la gente que vive allí, de sus familiares y compañeros, la historia, ¿no?, la historia y la intrahistoria de una sociedad tan pequeña, tan cercada, tan cerrada y tan cercada como es la de un despoblado donde a lo mejor vivían 30, 40, 50 personas, no mucho más, en el mejor de los casos. Es verdad que todo aquello, por la cercanía, además con los municipios, porque muchos de los enclaves de los que estamos hablando tienen municipios cercanos, pueblos cercanos donde ya tienen todo servicio, y sobre todo porque ya se ha perdido la actividad económica. Pero eso no quita, y ahí yo coincido contigo, que se haga un esfuerzo desde los poderes públicos para mantener al menos el patrimonio, porque son referencias históricas y patrimoniales de mucho interés. Yo recuerdo una iniciativa que se llevaba a cabo, no sé si a nivel regional de forma especial, pero bueno, sí que a nivel nacional sí, y era compra un pueblo o alquila un pueblo, ¿no? Y era, pues agencias inmobiliarias que lo que se dedicaban era a vender pueblos completos que estaban desérticos, había pueblos incluso que tenían en venta y en alquiler una iglesia, el ayuntamiento, y la verdad que había mucha gente, creo que una de ellas fue Britney Spears, que se compró un pueblo aquí, una aldea en Galicia. Quiero recordar que era Galicia, a lo mejor me están bailando un poco los datos, pero bueno, que sí que se llevó a cabo esa iniciativa a nivel privado. La pena es que a nivel público no se envíen ayudas a estos tipos de pueblecitos, aldeas o pedanías, para que mantengan a su población, que creo que es muy interesante, ¿no? Pues mira, hablando de los fondos europeos, creo que sería un destino estupendo para poder recuperar
parte de nuestra historia y además con un cierto atractivo turístico, ¿no? ¿Sabes que hay en Jaén, hay una zona que se llama la Siberia andaluza, la Siberia española, que es la zona de Santiago Pontones, que son un mogollón de pueblecitos, creo que son 80 pueblos pequeños que están completamente vacíos? Habrá una persona o así viviendo. Christopher, me encantaría que volvieses porque me quedan muchas cosas que hablar contigo, pero nos quedamos sin tiempo porque bueno, la actualidad manda, tenemos que seguir avanzando la información, vendrán ahora enseguida mis compañeros con toda la actualidad del día de hoy y bueno, nosotros volvemos mañana con muchísima más, mañana no, perdón, el miércoles, mañana es festivo y no estaremos, pero el miércoles volvemos pues eso, cargados de información y pues, con muchísimas ganas de contaros todo lo que ocurre en Sevilla. Muchísimas gracias y buenos días, nos vemos el miércoles a las 10 puntuales en PTV Sevilla.